Ok. Bueno, entonces la clase pasada nosotros estudiamos los polinomios de Taylor y lo que vimos es que son una aproximación, ¿cierto? O sea, yo puedo tomar una función cualquiera y aproximarla mediante un polinomio de Taylor con centro en algún valor en específico. Entonces yo lo que estoy logrando es aproximar el valor de las imágenes de la función, pero con un polinomio. Y conforme más alto sea el grado del polinomio, mayor va a ser la precisión y por ende menor el error. Entonces ahora estamos interesados en el error. El error básicamente sería la diferencia que hay entre la función original y el polinomio de Taylor. Y eso es con lo que vamos a estar trabajando, a lo que vamos a llamar resto. Por eso vean que aquí dice que si A es un número que pertenece al dominio, y tenemos al polinomio de Taylor centrado en A y de orden n de una función la cual es continua y n veces derivable, entonces el resto de la aproximación polinomial va a corresponder a f de x menos t sub n de x. Y vean que esta es la notación también tiene orden, que es orden n. Entonces, vamos a estudiar específicamente el resto de Lagrange. En este caso vamos a utilizar primero que toda esta notación, sean A y B dos números cualesquiera en R, denotaremos al conjunto V de A, B como el intervalo acotado por A y B. Es decir, en este caso cuando yo pongo aquí a A y a B, no tienen orden, o sea, no se sabe cuál va primero que el otro. Entonces, simplemente es ordenarlos. Si A es más pequeño que B, el intervalo sería el intervalo cerrado de A hasta B. Y si más bien el mayor es A, entonces pues iría de B hasta A. Y esto lo vamos a llamar entonces el vecindario de A y B. Y bueno, aquí un pequeño ejemplo para ver esa notación. Si a mí me dan el vecindario de 5,5.3, vean que simplemente como 5 es más pequeño que 5.3, pues los pongo en ese orden. Es el intervalo cerrado 5,5.3. Es decir, es el conjunto de valores x reales, los cuales son más grandes o iguales que 5, pero más pequeños o iguales que 5.3. Y luego el vecindario de 1,2, bueno, 1.2, 0.68, en este caso vean que están al revés, entonces pongo primero el 6.68, y luego el mayor que es 1.2. Es decir, son todos los números mayores o iguales al 6.68, pero menores o iguales al 1.2. Esto es simplemente porque como nosotros lo vamos a trabajar, no vamos a saber específicamente el orden. O sea, yo me voy a dar el centro y el X lo voy a tomar como el B. Bueno, más bien el B le voy a poner un valor X cualquiera. Entonces, de nada más tomar en cuenta que nada más hay que ordenarlo siempre. Ok, primer teorema, el teorema de Lagrange. Si yo tengo una función continua que tiene n más 1 derivados, entonces el resto tiene esta fórmula. La forma de ir a calcularlo siempre va a ser calcular la derivada de orden n más 1, porque yo voy a calcular el resto de orden n, entonces tengo que ir a ver ahora más bien la derivada de orden n más 1, la voy a evaluar en teta, y luego eso sobre n más 1 factorial. Esto que ven aquí es una constante. Luego tendríamos que hacer x menos a elevado a n más 1, que sería la parte que tiene la variable. Y el teta siempre es un valor que pertenece al intervalo o al vecindario de a, x. Y como les digo, este x puede ser mayor o menor, por eso es que se expresa como vecindario, pero se sabe que es un intervalo. Y a este le vamos a llamar el resto de Lagrange, el cual está centrado en A y es de orden n. Esa sería la formulita con la que vamos a estar trabajando hoy. Entonces,
Ténganla por ahí para que la vean. Ahora, entonces ven que la ecuación f de x igual a el polinomio de Taylor, que fue lo que vimos la semana pasada, más el resto, es la fórmula de Taylor, mientras que con resto, bueno, este es el pedacito que es la fórmula de Taylor, ¿verdad? Y donde le arreglo el resto, se va a llamar fórmula de Taylor con el resto de Lagrange. Y aquí simplemente la reescribí, pero ya el Rn con la fórmula utilizada. Y obviamente podemos hacer lo mismo con el de Maclaurin. La fórmula de Maclaurin con resto, en realidad va a ser la misma, pero evaluada en cero, ¿verdad? Dado que este era el polinomio de Taylor, evaluado en x igual 0, o sea, el polinomio de Maclaurin, y le estamos agregando el respectivo resto. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo para entender un poco mejor este concepto, aunque en realidad vean que es bastante simple porque lo que vamos a hacer es ir a aplicar la formulita. Ejemplo 2. Ok, entonces veamos. Dijimos que según la fórmula, lo que ocupamos es ir a calcular la derivada de orden n más 1. Entonces ven que en este caso n más 1 sería 5. ¿Quién es la primera derivada de seno? Coseno. Ajá. Luego si volvemos a derivar. Menos seno. Si volvemos a derivar. Menos coseno. Si volvemos a derivar. Seno. Y por último de nuevo. Coseno. Correcto. Entonces esa es la quinta derivada. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces ya cuando apliquemos la fórmula del resto de orden 4, que es la que me están solicitando, simplemente va a ser tomar la función derivada 5 veces en este caso, que sería coseno, pero hay que evaluarlo en teta. Entonces lo evaluamos en teta. Luego, sobre n más 1 factorial, que es 5 factorial, por x menos a, que era el centro, que es pi tercios, a la n más 1, que es 5. Y siempre decir que teta pertenece al vecindario de a, que es pi tercios, coma, x. Y listo. Este sería el resto que andábamos buscando. Vamos con la que sigue. La función es arcotangente. Y me piden que n sea igual a 1 y el centro 0. Entonces, ¿quién sería o qué derivada es la que ocupamos ir a calcular? ¿La de qué orden? La primer orden. Si quiero el de grado 1. Orden. 2, perdón. Correcto, le sumamos 1. Entonces ocupamos la segunda derivada. ¿Quién es la primera derivada de arcotangente? 1 sobre 1 más x a la 2. Eso es lo mismo que ver 1 más x a la 2 a la menos 1. Entonces la segunda derivada, ¿quién es?
sería menos el 1 más x a la 2 por la derivada de lo de adentro, que es 2x. O sea, esto queda menos 2x sobre 1 más x a la 2. Uy, aquí me comí que le resté 1, que sería a la 2. Listo. Y ahora sí, me voy y calculo la fórmula del resto de grado 1 en este caso, que es igual a la función, pero evaluada en teta. Que sería menos 2 teta sobre 1 más teta a la 2 a la 2. Luego por x menos el centro, que en este caso es 0, igual lo voy a poner, a la 2, que es el n más 1, sobre el 2 factorial. Y con teta perteneciendo al vecindario de 0 hasta x. En donde x es un número cualquiera que yo elija cerquita de el 0, ¿verdad? Y bueno, aquí en realidad podemos simplificar. Podemos llevarnos a estos de aquí. Entonces, el resto termina siendo igual a menos teta sobre 1 más el teta al cuadrado a la 2 y el x a la 2. Siempre con teta en el vecindario que va de 0 hasta x. Y listo. Así quedaría. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Ahí es nada más cumplir la fórmula y ya está. Sí, básicamente. Ok. Y entonces el resto más lo de Taylor es la función como tal. Correcto. Sí, porque el resto era la diferencia que había entre la aproximación y la real. Y entonces ya donde se lo suma, ya tendría la función. Exactamente. Ok. Ahora vamos con lo que se llama el test de la enésima derivada. Esto se parece un poco a lo que se veía en cálculo 1, solo que sí, lógicamente cambia. Pero sería como la versión que vamos a ver aquí en cálculo 2 del teorema de la primera y la segunda derivada. Porque lo que dice es que si yo tengo una función, igual que siempre, continua con n derivadas, y es un punto que pertenece al dominio, bueno, un x que pertenece al dominio, entonces ahí hay un punto crítico, si se cumple que la primera derivada evaluada en a, miren, se me olvidó corregir esto es evaluado, ¿verdad? No el exponente. La segunda derivada evaluada en a y así sucesivamente hasta llegar a la n más 1 es 0, pero que llega un momento en que la enésima derivada ya deja de ser 0. Entonces, es punto crítico si ese n es par. Y luego, recuerden que un punto crítico se puede clasificar como máximo o como mínimo. Entonces, si la enésima derivada me da un número negativo es un máximo y si me da un número positivo es un mínimo. Y si n es impar, entonces más bien hay un punto de inflexión. Tal vez aquí yo le hubiera cambiado la redacción ahora que lo veo. Recuerden que igual siempre al final les vuelvo a subir al Drive las presentaciones ya con los errorcitos, ¿verdad? Porque obviamente como es la primera vez que estoy digitando todo, hasta que doy clases ya me doy cuenta. Entonces, ahí recuerden que ya cuando vayan a estudiar es mejor que vean las presentaciones. Igual son errores mínimos, pero por aquello. Ok, entonces, en resumen, yo quiero saber si en un punto de la función se alcanza un punto crítico o en un punto de inflexión, lo único que tengo que ir a hacer es ir a calcular derivadas y evaluarlas en ese punto hasta que me dé un número distinto de 0. Cuando ya me da un número distinto de 0, si es negativo es un máximo local, si es positivo es un mínimo local, siempre y cuando el n es impar. Y si el n es impar, entonces hay un punto de inflexión.
Profe, no sé si está explicando algo, pero creo que está silenciada. Sí, profe. Uy, sí. ¿Y hace cuánto estoy silenciada? Hace un Hace buen como 2 rato. minutos, 2 o 3 minutos por ahí. Wow. O sea, no me escucharon decir nada de esto. Sí, No. sí, un poco, pero No. Bueno, Esa diapositiva sí la explicó. eso sí lo oyeron. Entonces, ¿cómo se silenció? Bueno, en resumen, la cosa es que si yo quiero saber si tengo un punto crítico o bien un punto de inflexión, lo que hago es calcular derivadas y evaluarlas. Y hasta el momento que ya no me dé cero, ya me fijo si la derivada es par o el número de la derivada es par, entonces es un punto crítico. Y si es impar, es un punto de inflexión y ya para clasificarlo nada más nos damos cuenta de que si es positivo o negativo para ver si es un máximo o un mínimo ese punto crítico. Básicamente eso es. Entonces dije que íbamos a hacer este ejemplo. Ok, entonces ocupamos empezar a derivar y a evaluar. La primera derivada, ¿quién sería aquí? Seno. Ok, la derivada de 1 se fue, la de menos coseno sería Seno. menos el seno. O sea, menos por menos da más y seno de x a la 2. Y luego la derivada de x a la 2, que es 2x, o sea, 2x por seno de x a la 2. Ya cuando venimos a evaluar, esto es igual a 0, porque esto es 0 y seno de 0 también es 0. Vamos con la segunda derivada. Vean que en este caso, aquí yo tengo un producto. O sea, hay que aplicar la regla del producto. Eso quiere decir que primero derivo el 2x, que es 2 por la segunda sin derivar. Y luego más esta sin derivar por la derivada de seno. Vean que la derivada de seno de x a la 2 es coseno de x a la 2 por 2x. O sea, me quedaría más 4x a la 2 por coseno de x a la 2. Y de nuevo evaluamos, lo cual nos va a dar 0 otra vez porque seno de x es 0 y aquí la x me da 0. Entonces ocupamos seguir. Vamos con la tercera derivada. Ok, aquí, como es constante por función, solo derivo la función. Tengo que 2 por seno de x a la 2 sería coseno de x a la 2 por 2x, o sea, 4x coseno de x a la 2. Y aquí tengo una regla del producto, entonces la derivada de 4x a la 2 es 8x por la segunda sin derivar. Y luego mantengo esto y la derivada de coseno es menos seno x a la 2 por 2x, entonces me quedaría menos 8x a la 3 por seno de x a la 2. Aquí vean que tenemos estos dos semejantes, entonces los voy a sumar. Esto sería igual a 12x por coseno de x a la 2 menos 8x a la 3 seno x a la 2. Si evaluamos eso, nos daría 0 y 0, o sea, 0. Vamos con la cuarta. Aquí otra vez regla del producto. Me daría 12 por el coseno de x a la 2. Luego sería coseno de x a la 2 menos seno de x a la 2
por 2x, o sea, menos 24 x a la 2 por seno de x a la 2. Y ahora vamos acá. Esto sería menos 24 x a la 2 por la segunda sin derivar. Y luego, más bien derivamos el seno de x a la 2. Entonces sería coseno de x a la 2 por 2x. O sea, me queda menos 24 de x a la 4 por coseno de x a la 2. ¿No sería menos 48? Y no, más bien menos 10. Uy, sorry. ¿A dónde? Creo que esto más bien es un 16. Ah, sí, sí. Sí. Vamos a ver. Sí, porque es por... Ah, bueno, pero es por... Yo estoy aquí. Sería más bien por 2, entonces menos 16, sí. Porque es el x a la 2, que es 2x por el 8. Menos 16x a la 4 por coseno de x a la 2. Y ahora sí, sumamos semejantes. Y esto sí daría lo del 48. Me queda menos 12 coseno de x a la 2, menos 48 de x a la 2, de seno de x a la 2, menos 16 x a la 4 por coseno de x a la 2. Y finalmente, ¿qué pasa cuando evalúo la cuarta derivada en 0? ¿Cuánto me daría? 12 por coseno de 0 es 1, o sea, 12. Y aquí 0 y aquí 0 me da 12. ¿Y qué pasó aquí? Esto es mayor que 0. Y el n, en este caso es 4, ¿ven que es par? Entonces, ¿eso qué significa? Sería que la función alcanza ¿un qué? Un mínimo local. Correcto. Mínimo local en x igual 0. Y listo. Entonces ya estaría resuelto el ejercicio. Profe, perdón, ¿qué es la N? La n es 4, o sea, la derivada a la cual llegamos. Ah, ok, Y que la como en derivada que se este llega. caso es Ok. par, ajá, es punto crítico, porque si fuese en par sería punto de inflexión. Gracias. Y bueno, si ustedes lo ven gráficamente ahí, de verdad hay un mínimo, ¿verdad? En x igual 0, local. Bueno, ahora recuerden que ya calculamos el resto con definición, con fórmula. Al igual que habíamos calculado polinomios de Taylor con fórmula. El detalle es que también vimos teorema de linealidad, de sustitución, de derivación y de integración. Eso quiere decir que si al polinomio de Taylor se le podían aplicar estas cosas o estas operaciones, entonces de su respectivo resto también. Así que vamos a ver los teoremas que nos permiten aplicar lo mismo que se le hacía a los polinomios de Taylor. Por eso ven que dice que cuando se hace una sustitución en alguno de los polinomios de Taylor elementales, el resto obtenido no necesariamente es el resto de Lagrange. Ven que el resto de Lagrange es específicamente el que acabamos de ver la fórmula.
Pero al parecer, cuando ya se hace sustitución, ya no es necesariamente este. ¿Por qué? Porque para calcular este ocupamos la n+1 derivada. Y obviamente, si yo quisiera ir a calcular la n+1 derivada, y para eso no hubiera aplicado el teorema de sustitución. Entonces, no siempre lo vamos a ir a calcular directo y por ende vamos a poder obtener otro resto, pero ya no es el de Lagrange específicamente, sino que es un resto ahí distinto, al cual vamos a llamar solamente resto. Entonces, recordando un poco el teorema, teníamos que si yo tengo un S que es un número entero positivo, en este caso f de x tiene S por n más S derivadas y es continua. Tiene fórmula de Taylor de orden n y centro x igual S, la cual se va a ver de esta forma. Es el respectivo polinomio de Taylor más su resto. Y 0 y x son valores que pertenecen al dominio. Entonces, la fórmula de Taylor de la función h de x, recuerden que era esta, que era básicamente aplicarle la sustitución. Pero cuando le agregamos el resto, para la composición, porque ya la función aquí ya la estamos componiendo, entonces este resto de orden n para la función compuesta va a ser igual a derivar n+1 veces, evaluarlo en cita, sobre n+1 factorial multiplicado por x menos a la s y toda la n+1. Eso quiere decir que esto que está aquí adentro es la sustitución que hicimos, porque ven que la única diferencia es precisamente que aquí solo tengo x menos a, mientras que allá tengo el x menos a la s. O sea, ahí se hizo una sustitución posiblemente con potencia, ¿verdad? Y por eso queda de esta forma. Pero el detalle es que aquí va la sustitución, aunque no sea de otra potencia, porque el s podría ser 1 perfectamente. Y lo otro que también cambia es que obviamente como hice una sustitución, el vecindario ahora no va de 0 a x, sino que va de 0 a x menos a la s, o sea, la sustitución. Y un detalle importante es que si ustedes se acuerdan, el polinomio de Taylor aquí es de grado n por s. Aquí el resto se mantiene con notación con n. Pero realmente, vean que el resto de grado n es igual al resto de grado s por n, que sería como lo que uno pensaría con esto, ¿verdad? Solo que de aquí se utiliza esta notación. Pero es el mismo, es lo mismo que ustedes pongan aquí el n, ¿verdad? Utilizando esta notación, a que pongan el r de Sn, pero de x. Así que vamos a mantenernos con esta. Y bueno, el cual en general es distinto al resto de Lagrange, por lo que acabamos de decir, porque ya hicimos la sustitución. Entonces, me piden calcular el resto de orden 12 centrado en x igual 0 de la función f de x igual a e a la 5x a la 3. Este ejemplo ya habíamos calculado el polinomio de Taylor, ¿verdad? La clase pasada, que de hecho fue el que les dejé de tarea. ¿Cuál era el n que habíamos utilizado? ¿Se acuerdan? 4. Correcto. Entonces vamos a ir a utilizar grado 4. Entonces veamos, ejemplo 4. Quiero el resto de orden 12, centro x igual 0, de f de x igual a e a la 5x a la 3. Entonces, en el ejemplo 6, creo que era, de polinomios de Taylor, se usó, o se encontró, bueno, sí, se usó n igual a 4, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan que n por s tenía que ser igual a 12. Y como el s es 3, y n tenía que ser 4. Entonces, como n es igual a 4, n más 1 es igual a 5, ¿cierto?
Ahora, nosotros vamos a utilizar el polinomio de Maclaurin conocido, ¿verdad? Usamos o partimos de f de x igual a e a la x. ¿Quién es la quinta derivada de e a la x? E a la X. Correcto, ella misma. Entonces, vean que si yo voy a calcular el resto de esta función de orden 4, aquí, esto de aquí vamos, sería la quinta derivada evaluada en teta sobre el n más 1 factorial por el x menos el centro, o sea, x a la n más 1. Esta es utilizando la elemental, ¿verdad? El polinomio Maclaurin conocido. Pero entonces ahora vamos a ir a calcular lo del teorema, utilizando el teorema. Entonces, el resto también de orden 4, pero de la función, perdón, pero de 5x a la 3, que es la sustitución, va a ser igual a, y de lo único que hacemos es sustituir acá, e a la zeta de 5 factorial por, le voy a poner en rojo, 5x a la 3 a la 5. Ah, bueno, y aquí se me fue, esto es teta en el vecindario de 0 a x, ¿verdad? En cambio aquí, ¿cuál va a ser el vecindario? 0 a recomposición. O sea, estos son los cambios que se dan aquí. Así que ya lo tenemos. Ahora, solo como nota, porque ya que en el teorema se dijo, y estamos haciendo un ejemplo, vamos a aclararlo. Aquí el resto de grado 12 es igual al resto de grado 13, al resto de grado 14, y se acuerdan que decía que iba hasta n es, que era s por n más 1 menos 1. Aquí está. S, que es 3, por n más 1, que es 5, es 14 menos 1. Perdón. 3 por 5 es 15 menos 1 es 14. Entonces, esto llegaría hasta 14. Y eso es igual a R de 4 de este de acá. Esto nada más enunciando el teoremita, ¿verdad? Como para que se entienda bien. Y listo. Y tal vez, tomando en cuenta lo que habían mencionado por ahí, José David, que cuando yo ya le agrego el resto, tal vez para repasar y de paso que se acuerden de lo que vimos anteriormente, en este caso, e a la 5x a la 3 sería entonces igual al polinomio que habíamos calculado la vez pasada, que se veía así. Yo creo que lo vimos escrito diferente, pero este es el que tengo aquí escrito. Pero no hay problema, es lo mismo al final. Entonces, e teta de 5 a la 5 por x a la 3 por 5, que sería 15, de 4, 5 factorial. Y eso sí con teta otra vez en el vecindario de 0 a 5x a la 3. Entonces aquí, vean que ya tengo esta igualdad. Siempre y cuando el teta pertenezca a un vecindario que esté con el centro 0 y de una imagen del 5x a la 3. Ojalá cercano, ¿verdad? Para que tenga ahí como más sentido. Y ya, eso sería el ejemplo. Vean que de nuevo lo único que hicimos fue la sustitución, ¿no? Profe, disculpe. Sí.
¿Usted podría explicar otra vez la nota? Es que se me puso muy lenta el internet y no la entendí. Ok, vea que aquí el teoremita dice que usted encuentra que R de n es esto, que fue lo que nosotros buscamos, pero se aclara que esto, que es de grado en nuestro ejemplo 4, es lo mismo que el resto de grado S por n, bueno, tal vez aquí es que faltará un X, también del S de n más 1, luego del Sn más 2, y hasta llegar al S de n más 1, S por n más 1 menos 1. Ok, perfecto. Entonces vea que aquí el S era 3, el n más 1 5, que sería 15 menos 1, que me da 14. Ok, profe, gracias. Ya entendí. Y vean, aquí tal vez aclarar algo. Si ustedes ven el polinomio aquí, volvió a ser de grado 12 porque es lo que querían, pero el resto ahí va a salir de otro grado, en este caso, ¿verdad? Y eso no importa. O sea, obviamente, por ser una aproximación de una función exponencial, esto quedó de este grado, pero eso no afecta en absoluto. Lo importante es que el polinomio era del grado que nos solicitaron y ya se calculó con su respectivo resto. Ok. Luego vamos con el resto bajo derivación. Recuerden que si yo tenía un polinomio conocido y casualmente yo quería el polinomio de su respectiva derivada, entonces nada más tomaba el polinomio de Taylor y lo derivaba y listo. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto? Exactamente lo mismo. Yo lo puedo ir a calcular y luego nada más lo derivo. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Verdad? Dice que si f de x es una función continua que tiene n más 1 derivadas, cuya fórmula de Taylor con resto de la función correspondería entonces a tomar su respectivo polinomio Taylor de la función f de x entrado en A, derivarlo y también calcular el resto, que es este que está acá, y derivarlo. Y vean que aquí nada más denotan que la derivada del resto se vería como la derivada de orden n más 1 evaluada en phi por x menos a de n, bueno, a la n sobre n factorial, porque de ahí se le bajó un grado, ¿verdad? Y aquí nada más se le cambia la constante meramente por notación. Y bueno, vean que phi va a seguir perteneciendo al intervalo, porque recuerden que esto es una constante, ¿verdad? Dependiendo del valor de x. Así que vamos a utilizar el ejemplo que habíamos usado la semana pasada, como para darle continuación, ¿verdad? A todo lo que habíamos hecho. Entonces, aquí lo importante es que, si ustedes recuerdan, a nosotros nos pedían el polinomio de Taylor de esta función, pero casualmente uno si la veía se da cuenta que ella era la derivada de este, y este era conocido, era un polinomio de Maclaurin conocido. Entonces podíamos usarlo. Tenemos que 1 sobre 1 más x es igual entonces a 1 menos x más x a la 2 menos x a la 3 más x a la 4 y el resto que es menos x a la 5 sobre 1 más teta todo a la 6 y con teta que pertenece al vecindario de 0 a x. Entonces ven que nada más hay que ir a derivar. O sea, si yo tomo esta función aquí y derivo a ambos lados, entonces me queda menos 1 sobre
1 más x a la 2. Y eso es igual a menos 1 más 2x menos 3x a la 2 más 4x a la 3 menos, y aquí, ¿cómo quedaría esta derivada? Bueno, ¿cómo se deriva eso? Porque teta es un valor. ¿Y eso Entonces, queda sobre? menos 5x a la 5 sobre 1 más teta a la 6. Pero teta es un número. No sabemos cuál es, pero es un número. Entonces, ¿cómo se derivaba eso? Es constante, me imagino que da 0. Pero entonces primero la de afuera, que sería 6 por lo que está adentro a la 5. 5 sobre 1 más teta a la 6 por x a la 4. Creo que sí. Vamos a ver. Esto es una constante, entonces mantengo la constante y derivo la función. La derivada de la función es 5x a la 4 y la constante la dejé ahí quedita. Ah, ok. Sí. Sí. Eso es porque ya vi que durante el día me lo preguntaron. Entonces, nunca olviden que teta es una constante. No sabemos cuál es porque aquí el x yo me lo estoy dando genérico, pero recuerden que al final realmente es un número que está ahí, cerquita del 0. Entonces esto al final es una constante y constante por función, derivo nada más la función y mantengo la constante. Bueno, y recuerden que cuando derivo le cambiamos a phi. Entonces con phi en el vecindario de 0x. Y di ya, listo. Ya tenemos entonces la que nos estaban solicitando. Que es esto de aquí, ¿verdad? Y ya. Y tal vez aquí nada más aclaremos esto. Lo voy a dejar así porque, como les dije, ya me lo han preguntado. Por ser constante. Ok, y obviamente si está para derivada, está para integración. Entonces, es el mismo cuento. Si yo tengo la fórmula de Taylor de una función, la cual es la integral de una ya conocida, entonces simplemente esta función deberá tomar el polinomio de Taylor de la ya conocida e integrarlo. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto? Y también hay que integrarlo. Y recuerden que cuando integramos es de el centro a X. Entonces, vean que queda de esta forma el resto, ¿verdad? Sería la constante por, y en este caso, la integral de un x menos a la n más 1 sería x menos a la n más 2 sobre n más 2 factorial. Y con phi en el vecindario. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Dice ejemplo 6. Integra la fórmula para obtener una fórmula de Taylor de esta función. Entonces vamos a volver a utilizar la que habíamos copiado en el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces lo que queremos es una fórmula de Taylor para g de x igual al logaritmo natural de 1 más x. Igual vean que aquí
en este ejemplo no me decían de qué grado, pero por ejemplo si me pidieran de grado 6, yo calculo más bien, uso la elemental de grado 5 porque yo sé que cuando la integre me queda de grado 6, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, en este caso ya sabíamos que 1 sobre 1 más x es igual a 1 menos x más x a la 2 menos x a la 3 más x a la 4 menos el x a la 5 sobre el 1 más teta a la 6. Con teta que pertenece al vecindario de 0 a x. Entonces, ¿de qué vamos a hacer? Ir a integrar a ambos lados. Entonces, si yo integro a ambos lados, recuerden que se integra del centro a un valor x. Perdón, de u. Recuerden que siempre se le cambia ahí la variable porque si no afectaría con esta. Ok. Entonces, y nada más integramos. Recuerden que si integro aquí el logaritmo natural de 1 más u, evaluado de 0 a x, lo cual va a ser igual a u menos u a la 2 sobre 2, más u a la 3 sobre 3, menos u a la 4 sobre 4, más u a la 5 sobre 5, y esto otra vez vuelve a ser la integral de u a la 5, que es u a la 6 sobre 6, por la constante. De 0 hasta x. Ahora, Profe, si yo con permiso. ¿sí? ¿Por qué en U a la 5 escribiste abajo U a la 5? Ay, aquí. Ay, yo no sé. Es Gracias. 5. Ah, ok, gracias. A usted. Ok, entonces vean que aquí el logaritmo natural evaluado en x, bueno, pues me da logaritmo natural de 1 más x. Si lo evalúo en 0 me daría menos logaritmo natural de 1, pero eso es 0. Entonces me queda solo esto. Si evalúo esto en x, me quedan términos de x. Y sería menos 0, ¿verdad? Entonces ya llegué. Y eso sí, tomando en cuenta que, bueno, ya integré y le cambiamos aquí la variable. Eso es porque siempre lo hacen así, entonces cuando revisan los apuntes se acostumbran. Y de 0 a x. Y listo, y ya lo obtuvimos. En este caso alcanzamos el polinomio de grado 5, ¿verdad? Porque el original era de grado 6 y el resto siempre da más grande, ¿verdad? Al fin y al cabo, recuerden que esto va a terminar siendo todo un número, ¿verdad? El cual va a ser una imagen de la función que yo quiero aproximar. ¿Qué fue ese cambio que hizo de teta? Porque por definición está dado así. O sea, en el momento que usted integra o deriva, le cambia la variable. Ah, ok. Es Ah, meramente por porque sí, notación. digamos. Sí, meramente por la notación, como para que no haya ahí mucha confusión. Porque cuando usted deriva o integra, no necesariamente va a terminar siendo el mismo. Entonces, ahí como para no enredar, y también porque en la cátedra se maneja con phi. Entonces, tal vez para que cuando vayan a ver los ejemplos y como vienen con solución y toda la cosa, que no lo vean así como raro, que ya se acostumbren de una vez. Ok, ok. Pero sí, o sea, en realidad daría igual, ¿verdad? Al fin y al cabo una variable solo una forma de anotarlo.
Bueno, entonces básicamente quedaríamos aquí. Y a mí ya se me fue la luz, ahora que lo noto. Ya lo que sigue es otro mini tema que en realidad es de lo mismo. Y es precisamente porque vean que, por ejemplo, nosotros cuando la semana pasada calculábamos el error, que fue con el ejemplo del x a la 3, nosotros sabíamos cuál era el valor real. Pero se supone que en la vida real yo voy a ir a aproximar funciones que en realidad posiblemente yo no conozca. Entonces, el error hay que ir a ver más o menos cómo se comporta. Entonces, el tema que vamos a ver el jueves trata de eso, sobre la aproximación de un error. Y entonces eso sería. Nos vemos el jueves para ese mini temita que queda. Y que pasen bonita noche. Chao, Gracias, profe, profe, igualmente. Gracias, Gracias, profe, luego. igual. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Un gusto, chao.